Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Sí, escucharon bien. La fecha de la boda entre Esla Genolu y Jassia Mani ya está confirmada, pero una reacción inesperada de la familia de Esla ha causado un verdadero revuelo. La noticia de que la cantante Esla finalmente fijó la fecha de su tan esperada boda con el chef Jassia Mani ha alegrado a muchos de sus seguidores. Sin embargo, detrás de esta aparente felicidad, se esconde una tensión familiar que amenaza con empañar este momento tan especial. Según fuentes cercanas a la pareja, la ceremonia tendrá lugar el próximo 15 de agosto en una finca privada en Bodrum, un lugar que la pareja considera mágico por ser donde pasaron uno de sus primeros veranos juntos. Queremos algo íntimo y sincero, rodeado solo de quienes realmente comparten nuestra alegría, habría dicho Esla en una conversación privada con sus amigas. Pero lo que nadie esperaba era la frialdad con la que la familia de Esla, especialmente su madre, reaccionaría ante la noticia. Nos enteramos por la prensa, no por ella. Eso nos dolió mucho, habría comentado la madre del artista a un amigo cercano, según informó una fuente anónima. Al parecer, la familia de Esla tenía otras expectativas sobre cómo y con quién debería casarse su hija. La elección de Jassia Mani, a pesar de su carisma y éxito profesional, no fue del todo bien recibida por los padres de la cantante. No es cuestión de que no nos guste Jassia, simplemente sentimos que todo está ocurriendo demasiado rápido, se escuchó decir a su padre durante una reunión familiar. En declaraciones exclusivas al programa Corazón de Estrella, una amiga cercana de la cantante reveló que Esla está muy afectada por la falta de apoyo familiar. Ella siempre ha sido muy unida a su madre, y ahora siente que está entre la espada y la pared. Me dijo, no quiero elegir entre el amor de mi vida y mi familia. Quiero que todos estén conmigo ese día, punto. Mientras tanto, Jassia Mani ha mantenido un perfil bajo, pero en una breve declaración para la prensa, expresó, lo único que me importa es que Esla esté feliz. Estoy dispuesto a hablar con su familia tantas veces como sea necesario. Amo profundamente a esa mujer. Las redes sociales están divididas. Mientras muchos seguidores de la cantante aplauden su decisión de seguir su corazón, otros entienden la posición de sus padres. Es normal que los padres se preocupen, pero al final es la vida de ella, comentó una usuaria en Twitter. A pesar de las diferencias, los preparativos continúan a toda marcha. Se ha confirmado que el vestido de novia de Esla será diseñado por una reconocida casa de moda italiana y que el menú de la boda estará a cargo del propio Jassia, quien ya ha comenzado a planificar una experiencia culinaria inolvidable para sus invitados. Además, se supo que la ceremonia contará con la presencia de apenas 100 invitados, todos cuidadosamente seleccionados por la pareja. No queremos una fiesta de apariencias, sino una celebración del amor auténtico, comentó una fuente del entorno de Esla. Entre los asistentes confirmados figuran varios colegas del mundo artístico y de la gastronomía, pero también algunos rostros sorprendentes que no suelen frecuentar los eventos sociales. El lugar elegido en Bodrum ya está siendo acondicionado para la ocasión. Se instalarán luces cálidas, arreglos florales inspirados en jardines mediterráneos y una pista de baile al aire libre rodeada de olivos centenarios. La pareja ha encargado a un renombrado decorador de Estambul que combine elementos bohemios con un toque de elegancia costera. Queremos que la atmósfera refleje nuestra historia, sencilla, intensa y llena de alma, habría dicho Jassia a su equipo. Sin embargo, los problemas familiares siguen latentes. Según personas cercanas a la familia Genolu, la madre de Esla ha evitado participar en cualquier preparación para el gran día. Dice que necesita tiempo para asimilar todo, pero en realidad está dolida porque siente que su hija ya no le confía sus decisiones importantes, comentó un allegado que pidió no ser identificado. La tensión se habría agudizado tras un almuerzo organizado con la intención de acercar a ambas familias. De acuerdo con fuentes presentes, la reunión comenzó de forma cordial pero pronto se tornó incómoda cuando surgieron temas sobre la rapidez de la relación y la falta de consulta familiar. A pesar de los esfuerzos de Esla por mediar, la conversación terminó en silencio tenso y despedidas frías. Esla, por su parte, ha canalizado estos sentimientos en su música. Se rumorea que está trabajando en una nueva canción inspirada en esta etapa de su vida, una balada intensa que hablaría sobre el amor, la incomprensión y la fuerza de elegir el propio camino. La música ha sido siempre su refugio, y esta vez no será la excepción, afirmó su productor.
Mientras todo esto ocurre, la prensa no ha perdido detalle. Los programas de entretenimiento siguen debatiendo el tema, y cada nueva declaración genera titulares y controversias. Algunos expertos en relaciones públicas han señalado que este tipo de exposiciones podría jugar en contra de la imagen pública de la cantante. No obstante, los seguidores de Slaa parecen mantenerse fieles, llenando las redes de mensajes de apoyo y comprensión. Uno de los momentos más comentados de las últimas semanas fue la publicación de una foto en la que se ve a Slaa y Hase caminando de la mano por las callecitas de Al-Ahad, aparentemente despreocupados y sonrientes. La imagen, que rápidamente se volvió viral, fue interpretada por muchos como un mensaje claro: estamos juntos en esto, pase lo que pase. Otra figura que ha salido en defensa de la pareja fue el hermano menor de Slaa, quien en una publicación de Instagram escribió: mi hermana merece ser feliz. No se trata de a quien elige, sino de cómo la hace sentir. Y si Hase la cuida como veo que lo hace, entonces tiene mi apoyo. Desde el entorno de Hase Amani, también se han conocido algunos detalles sobre cómo está viviendo él esta situación. Es un hombre muy reservado, pero se le nota preocupado. Quiere que todo salga bien, no solo por él, sino por Slaa. Está aprendiendo a moverse en un mundo mediático que no le es del todo natural, explicó un colaborador del chef. En paralelo, la pareja ha comenzado a preparar una breve luna de miel que tendrá lugar justo después de la boda. El destino elegido es una villa escondida en la isla de Santorini, donde planean pasar unos días alejados del bullicio y disfrutando del mar Egeo. La idea, según fuentes cercanas, es desconectarse completamente, sin teléfonos, redes sociales ni entrevistas. La boda promete ser uno de los eventos más comentados del año, no solo por el glamour, sino por la historia humana que hay detrás. Una historia de amor atravesada por desafíos familiares, decisiones difíciles y una profunda necesidad de autenticidad. Los fans ya están especulando con la posibilidad de que Slaa publique imágenes exclusivas del gran día en sus redes. Aunque la cantante no ha confirmado nada al respecto, ha dado señales de querer compartir algo con quienes la han acompañado durante tantos años. Son parte de mi vida. No quiero esconderme, quiero celebrar con ellos también, habría dicho en una reciente conversación con su equipo. El ambiente en torno a la boda está lleno de expectativas. Se habla de posibles sorpresas durante la ceremonia, como una canción dedicada por Slaa a Hase o incluso una intervención musical en vivo de algunos de sus amigos artistas. También se rumorea que habrá un brindis emotivo donde ambos leerán cartas escritas el uno para el otro, una tradición que, según dicen, descubrieron en un viaje a Italia y que ahora quieren hacer suya. Más allá del espectáculo mediático, queda claro que para Slaa y Hase, lo más importante es poder unir sus vidas con sinceridad, rodeados de las personas que realmente importan. Como bien dijo la propia cantante en un mensaje privado que trascendió a los medios, el amor no siempre es fácil, pero cuando es verdadero, vale cada obstáculo. Conforme se acerca la fecha señalada, todos los ojos están puestos en Bodrum. ¿Logrará la pareja superar los desacuerdos familiares y vivir el día que tanto soñaron? ¿Será esta boda el inicio de una nueva etapa, no solo para ellos como pareja, sino también para sus relaciones familiares? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y ustedes, qué opinan sobre esta situación? ¿Debería Slaa priorizar su felicidad o intentar complacer a su familia? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta boda que ya está dando mucho de qué hablar. Hasta la próxima.